Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles de libres pensadores y pensadoras conscientes. Antes que nada, agradecer a todos y a todas los que estuvieron en el directo de la semana pasada, en el cual hablamos de los bloqueos del dinero en relación al transgeneracional. Bueno, mientras vamos esperando que se conecte la gente, Eduardo, desde Suiza, Esther, Silvia Mira, entiendo que es Mira Fernández. Silvia, a veces por los usuarios no los distingo, pero bueno, supongo que sí. Muy beba fue, y una persona más se ha unido aquí, Marian, muy beba, más gente por aquí. Bueno, vamos a esperar, como decía, gracias a todos y a todas que han estado en el directo, personas que lo vieron después el directo, en el cual hablé de los bloqueos del dinero en relación al transgeneracional. Silvia me dice que sí, ¿qué tal? Bani. Bueno, hoy hablaré del concepto del principio del masculino y lo femenino, del yin y del yang. Entonces, mientras vamos esperando que se conecte la gente, pueden, si quieren invitar a más gente, pueden hacerlo a través de la flechita que tienen abajo a la derecha. Marian, buenas tardes. El video de la semana pasada fue tan bueno como interesante. Gracias, Marian. Espero que el directo de hoy también aporte un poquito de algún granito aportar un grano de arena y un poco de luz en algunos conceptos que en estas épocas estamos viviendo de lo que es lo masculino y lo femenino. Bueno, mientras se sigue sumando gente, recordar que bueno, este fin de semana empezamos con el curso taller, que finalmente lo haremos todo por Zoom. Así que para aquellos y aquellas que quieran participar, pueden entrar en mi página web, jorgerial.es. Vibrando lo nuevo, ¿qué tal? Alicia, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, voy a empezar con una frase de Philip Zimbardo que decía: el mundo estuvo y estará lleno de bien y mal, porque el bien y el mal es el yin, el yang de la condición humana. ¿Bien? Entonces, a partir de este concepto, voy a hablar del concepto masculino-femenino. Bien, entonces me gustaría empezar desde lo macro hasta lo micro. Bien, entonces me gustaría empezar con el concepto que he hablado en algún directo, el concepto del Kybalión, que es el principio de la polaridad. Bien, el Kybalión dice textualmente que todo es doble en el mundo, todos los objetos, personas, todo es doble, todo tiene dos polos, absolutamente todo, un par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, y los opuestos son idénticos básicamente en naturaleza, pero son diferentes en grado. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Esto significa que toda la unidad, nosotros también como personas, como una unidad de ser humano, nos manifestamos en este plano en una dualidad, en un yin y un yang, del cual hablaré ahora más adelante, y para transmitirles cuál es la idea de poder movernos hacia una polaridad o hacia la otra dependiendo de las situaciones que vivamos en nuestra vida. Por lo tanto, toda esa unidad primordial, indivisible, del cual el Tao, los taoístas hablan de este todo, se manifiesta en este plano en el cual nosotros nos movemos en un juego de opuestos. O sea que todo tiene básicamente dos caras, un polo positivo y un polo negativo. Conociendo esta dualidad y estos dos opuestos, la idea básicamente de la persona a nivel espiritual es lograr que estos dos polos sean armonizados encontrando un propio equilibrio. Pero al final seas yo quien sostenga esta balanza, que es la representación de este equilibrio entre el yin y el yang, en que hablaré ahora, entre lo masculino y lo femenino, sea yo quien mantenga esta balanza y no siempre que ocupe o una polaridad o la otra. En cada una de los dos opuestos, calor, frío, luz, oscuridad, voluntad, deseo, placer, dolor, hay una sucesión que es gradual, que no es otra cosa de una escala vibratoria, ¿vale? Entre el frío y el calor hay simplemente una escala vibratoria. En el calor y el frío, básicamente,
a partir de este concepto, no son contrarios, sino que comparten la misma naturaleza que es este concepto de temperatura. ¿Por qué explico esto? Porque es muy importante para poder entenderlo luego a la hora de entender este concepto del masculino femenino. Y aquí me voy a detener porque no voy a hablar de una persona según su orientación sexual, sino que voy a hablar de una energía masculina y de una energía femenina que están dentro de nosotros independientemente de la orientación sexual que tenga la propia persona, ¿vale? Por lo tanto, en esta ley de la dualidad, lo que hablamos es que los contrarios comparten esta misma naturaleza y difieren, lo único que difieren es en el grado, ¿vale? Entonces, teniendo esta idea, nos permite empezar a operar o trabajar dentro de nosotros mismos con una polaridad o con otra polaridad. O con otra polaridad. El Kybalión también señala, dentro de este principio de polaridad, que si nosotros queremos de alguna manera destruir una frecuencia indeseable de vibración mental, la idea es poner en marcha este principio de polaridad y concentrarnos en el polo opuesto al cual estamos, con el cual estamos. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy utilizando de repente, tal vez quiero conseguir ciertos objetivos en mi vida, pero estoy utilizando una energía masculina o viceversa. Quiero conseguir ciertos objetivos en mi vida y estoy utilizando una energía femenina que no es propia de lo que quiero conseguir en esta situación. Por lo tanto, lo que dice el Kybalión, que si deseamos suprimir una de esas dos frecuencias vibratorias, lo que tenemos que hacer es ocupar la otra polaridad. Y este principio, estamos hablando de lo que se denomina el principio de transmutación, cuando yo soy capaz de integrar estas dos polaridades. Hoy en día estamos viendo, corrientes feministas y esto, no voy a entrar en este tipo de historias, vuelvo a insistir, no vamos a entrar ni en la parte sexual que elige cada persona, ni ningún tipo de corrientes. Pero muchas veces queremos defender una posición con una energía que no es la propia y por lo tanto el resultado que estamos obteniendo o que queremos obtener va a ser mucho más dificultoso. Sin embargo, si utilizamos una energía correcta, una energía masculina, una energía femenina, ahora explicaré este concepto, nos será mucho más fácil poder alcanzar nuestros objetivos. Esta idea nos permite entender que al final la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz, o el calor o el frío no es la ausencia de calor. ¿Bien? Son la misma cosa. ¿Bien? Aquí voy a poner un ejemplo, ya que estaba hablando de este concepto de cómo conseguir ciertos objetivos. Voy a poner el ejemplo de una paciente, ¿no? Una paciente viene, en el cual creo que en algún directo lo comenté, este ejemplo, en el cual la paciente quería que su pareja, era una pareja de heteros, ella era una chica, pero estaba muy vascularizada. Es decir, nosotros en psicosomática hablamos del concepto de vascularización. Ella tenía una energía masculina muy presente. Explicaré que todos nosotros, como personas del todo, tenemos esta energía masculina y esta energía femenina. Sin embargo, quería que su pareja hiciera unas determinadas cosas, pero a través de cómo ella quería que lo hiciera. Entonces, la historia es que le pregunto si realmente el objetivo de ella era que él hiciera lo que ella quería, o que él hiciera lo que ella quería, pero como ella quería, ¿no? Y entonces ella me dice, no, yo quiero que él haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Pero sin embargo, empezó a tomar conciencia que la forma en la cual estaba utilizando una energía masculina para imponer una orden, porque eso es propio de una energía masculina, de un concepto arquetípico masculino, de imponer una orden y conseguir algo a través de esa energía masculina. Por lo tanto, aquí es importante que en este caso a ella se le pidió, tuvo sus reticencias porque tenía una energía masculina muy presente, que utilizara esa energía femenina en ella para poder conseguir lo que quería conseguir. Ahora explicaré lo que es el arquetipo masculino y el arquetipo femenino. A partir de esta polaridad entramos en el concepto del yin y el yang. El yin y el yang no hay una definición clara de lo que es el yin y el yang, pero viene del concepto del taoísmo, que describe estas dos fuerzas opuestas que son complementarias y que de alguna manera se encuentran
en todas las cosas, como acabo de explicar en este concepto del Kybalión. Es decir, el yin y el yang es la gráfica de estas dos fuerzas que representan este equilibrio que debe existir dentro de el bien y el mal, el día y la noche, el amor y el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del yin y el yang, entrando de esto macro que venía hablando, del principio masculino y femenino, el yin es el principio femenino dentro del yang. Significa mujer, significa luna, representa la propia feminidad, representa la tierra, representa la pasividad, representa el concepto de recibir. Es decir, la energía femenina recibe, mientras que la energía masculina dentro del yang representa esta energía masculina que representaría la luz, el sol, el cielo, la acción y el dar. Bien, a partir de esto, todo objeto, toda persona o pensamiento tiene estos dos principios de polaridad que poseen para su complemento y que a su vez están dentro de sí mismo. Bien, esto es muy importante entender este concepto, ¿no? Es como el divino dice, Alexa, de lo divino, lo masculino y lo femenino. Sí, es decir, en nosotros está, en cada ser humano, vuelvo a insistir, independientemente de su sexualidad, está una parte masculina y una parte femenina. Y la idea es tomar conciencia de este concepto para poder movernos hacia un lado o hacia el otro. A partir de este concepto del yin y el yang, en lo que es arquetípicamente lo masculino y lo femenino, podemos decir que no existe una energía pura, es decir, no existe nada que sea puramente masculino y no existe nada que sea puramente femenino dentro de una persona, dentro de un objeto o dentro de una idea. Por lo tanto, cualquier cosa puede ser observada desde una perspectiva o desde otra según la persona que observa. Hice un directo que hablaba del concepto del observador. Por lo tanto, es muy importante entender, también es otro concepto que hablo habitualmente, el desde dónde hago lo que hago. Es decir, cuando quiero conseguir ciertas cosas, ¿lo hago desde mi energía masculina o desde mi energía femenina? Entiendo claramente qué es esto de energía femenina y energía masculina, independientemente si yo sea hombre o mujer, porque habrán ciertos deportes, ciertas acciones, ciertos comportamientos, ciertas ideas que pertenecen a la energía masculina y otros que pertenecen a la energía femenina. No estoy hablando de que una energía sea mejor que otra, estoy explicando que el concepto del yin y el yang son totalmente complementarios. Por lo tanto, cuando quiero alcanzar algún objetivo en mi vida, tengo que plantearme desde dónde hago lo que hago. Porque al final, cuando nosotros estamos etiquetando algo, algún pensamiento, alguna persona, al final, eso que etiqueto solamente lo sería en esa etiqueta para la persona que observa a esa persona, ese pensamiento o ese objeto. Como decía, la definición del yin y el yang no está clara, pero viene del taoísmo, del Tao, que significa el concepto del todo, y entonces yo, a partir de este todo como persona, puedo moverme hacia esta energía masculina o hacia esta energía femenina. Ser yo quien mantenga esta balanza y moverme conscientemente hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de las circunstancias o los objetivos que quiera alcanzar en mi vida. Lo que pasa que muchas veces confundo este concepto de masculino con hombre o de femenino con mujer y trato de, como yo soy biológicamente hombre, trato de imponer y no sé qué, y quiero conseguir todas las cosas en mi vida a partir de esta energía y no la voy a conseguir, porque como hemos dicho, arquetípicamente, los arquetipos son, de alguna manera, el masculino y femenino son, al igual que los arquetipos, son fundamentos caricaturescos que están presentes en el inconsciente colectivo de todos nosotros los seres humanos. Esto es muy importante, ¿bien? Es decir, el arquetipo femenino para el inconsciente colectivo representa una cosa, mientras que el arquetipo masculino para el inconsciente representa otra. Ahora voy a ir leyendo algunas cosas y cómo me doy cuenta si actúo de la energía masculina o femenina. Bien. Flecha Quirós, voy a explicar esto y al final vamos a ir al tema de las preguntas para que lo entiendan un poco más. Entonces, arquetípicamente, y explicaré por qué arquetípicamente nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo lo que representa la parte femenina y lo que representa la parte masculina. Según este concepto arquetípico femenino, lo femenino tiene que ver con lo estético, el amor continuo, la orientación hacia afuera, el recibir, el cuidado de los niños,
resultados que son indiferentes, es decir, no hay un resultado obligatorio en lo que hago, lo que representa la energía femenina. La paz, la reflexión, el diálogo, el hablar mucho, lo abstracto, la duda, las distancias cortas, eso representa la energía femenina. Arquetípicamente, la energía masculina, ¿qué es lo que representa? Representa el dar, representa, como dije, el sol, representa la luz, representa lo práctico, representan resultados obligatorios, el dar el alimento a la familia, el amor discontinuo, la orientación hacia lo exterior, la guerra, la acción, el desarrollo profesional. ¿Qué otros conceptos pertenecen al arquetipo masculino? El análisis, la resistencia psíquica. Por eso la parte mental es la parte masculina, muchas veces es psicosomática. Aquí hablamos de que la mente o la cabeza es la parte masculina, la representación del arquetipo paterno, mientras que los pies representan a la madre o el arquetipo materno. Por lo tanto, cada uno de nosotros como seres humanos tiene este concepto del yin y el yang, lo masculino y lo femenino. Y en nuestro inconsciente tenemos arquetípicamente estos conceptos de masculino y femenino. Como digo, la idea es empezar a ser conscientes de este concepto para ir moviéndonos de un lado al otro según las experiencias que me tocan vivir en mi vida. Recordemos que en psicosomática clínica tenemos el concepto de la lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? Que según la lateralidad biológica que tenga un hombre o una mujer, nos está dando pistas del tipo de conflicto que tiene. Y también la lateralidad nos está diciendo si tiene una vascularización hacia masculino o una vascularización hacia femenino. Ahora explicaré este concepto. Por ejemplo, en psicosomática clínica, una mujer que es diestra biológica, si tiene un problema de cáncer de mama izquierda, está teniendo un conflicto con el hijo, real o simbólico. Si la mujer es diestra, pero sin embargo tiene un problema en la mama derecha, está teniendo un conflicto con lo que se llama el nido ampliado, es decir, pareja, padres o hermanos. Si fuera zurda sería lo contrario, es decir, si fuera zurda, si tiene un problema con la mama derecha, es un problema con el hijo. ¿Por qué? ¿Por qué esto si es zurda o si es diestra? Porque, es decir, la mujer diestra deja su mano diestra, que es la mano hábil para hacer las cosas, mientras amamanta con el hijo. Por esto es un concepto biológico. Y viceversa, si la mujer es zurda, amamantará al niño de este lado y dejará su mano hábil de forma libre. Por eso sabemos que una persona, una mujer con cáncer de mama izquierda o de mama derecha, podemos saber el tipo de conflicto que tienen según la lateralidad que tienen. ¿Cómo podemos saber el concepto de la lateralidad? Biológica, es decir, cómo sabemos si la persona biológicamente es diestra o zurda, porque hay varios ejercicios. Por ejemplo, ponemos las dos manos así, la mano que levantamos primero para golpear a la otra sería nuestra lateralidad biológica. Si damos un paso hacia adelante, esa sería nuestra lateralidad biológica. Otro concepto interesante dentro de lo que es la psicosomática clínica, nos damos cuenta de que una mujer zurda o un hombre zurdo están vascularizados a femenino. El hombre zurdo, energía femenina, no significa que sea gay ni nada por el estilo, sino que es un hombre en su propia sexualidad o la sexualidad que quiere elegir, pero que tiene una energía femenina muy importante y viceversa. Esto puede venir dado, lo que hablamos en el transgeneracional, es decir, los padres desean a una niña y nace un niño, y el niño, para obedecer ese deseo inconsciente de los padres, se va a vascularizar, es decir, va a desarrollar una energía femenina más importante, ¿bien? Y viceversa, si los padres quieren un niño, una niña, un niño y nace una niña, la niña también y podrá tener o nos dará una pauta si es zurda en este caso, ¿bien? Recordemos, es decir, que yo como persona, como hombre, puedo tener mi energía masculina y femenina bastante bien nivelada y puedo operar en algunos casos hacia un lado o hacia el otro. Puedo tener mi energía masculina con mayor presencia que la femenina, o la femenina con mayor presencia que la masculina. Y una mujer lo mismo, puede tener sus femenino y una mujer biológica y un hombre biológico, ¿no? Esa mujer puede tener su energía masculina y femenina bien nivelada, o una energía femenina más presente o una energía masculina más presente. En este caso, si la persona es una mujer
y eventualmente tiene una energía masculina muy presente, puede tener una cierta orientación sexual y viceversa. Si un hombre tiene muy fuerte una energía femenina, puede determinar su propia orientación sexual. Pero bueno, no me quiero detener en este concepto porque aquí no estamos hablando de la orientación sexual de nadie. Cada uno puede elegir su orientación sexual. Lo que pasa es que cuando mi cerebro biológico se encuentra en mi propia orientación del cual yo soy biológicamente, el estrés inconsciente disminuye. ¿Qué significa esto? Que si yo cuando estoy en mi cerebro biológico masculino y soy hombre, mi estrés del inconsciente biológico disminuye. Si yo soy una mujer y yo estoy en mi cerebro biológico femenino, mi estrés inconsciente disminuye. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, como pasa pasa habitualmente en una persona que de repente es hombre pero se siente mujer, su estrés inconsciente es importante. Y viceversa, si encontramos una mujer que se siente que es un hombre, eventualmente su estrés biológico aumenta. Por lo tanto, es importante no confundir lo que es el sexo biológico femenino con lo que es el concepto de feminidad, función femenina o todo lo que afecta a lo femenino y no confundir la parte masculina, bien, el sexo biológico masculino con lo que es masculinidad, virilidad o todo lo que tiene que ver con el sexo, con lo masculino. Bien, siempre estamos hablando de que tú puedes ser hombre, mujer, pero tener esa energía de la cual estoy hablando internamente. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué se llega a estos conceptos de los arquetipos? ¿Y por qué básicamente el hombre está enfocado hacia el exterior y la mujer hacia el interior? La mujer es la oscuridad, el hombre es la luz. Porque esto viene de la época del concepto de las cavernas. Por eso nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo toda esa información que viene desde millones de años en el ser humano. Bien, ahora estamos viviendo una etapa de nuestra vida en que queremos elegir a nivel cultural, no biológico, a nivel cultural, cómo yo me quiero sentir. Muy respetable, cada uno se siente. Aquí estamos hablando siempre de libres pensadores y pensadoras en las cuales respetamos todo tipo de pensamiento, idea, al igual que pretendemos que respeten las nuestras. Cada uno puede pensar lo que quiera, si le funciona y es feliz, encantado la vida. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque el hombre de la caverna tenía una función y la mujer de la caverna tenía otra función. El hombre de la caverna salía hacia el exterior a buscar el mamut, traía y se lo daba a la mujer. El hombre da y la mujer recibe. La mujer, por el contrario, estaba dentro de la caverna, tenía esa función materna de cuidar a los niños, recibir el mamut y cocinar el mamut. Esto es de épocas inmemoriales. No voy a entrar en ningún tipo de debate del feminismo y del machismo. No es el directo que tienes que ver. Entonces, todo eso está en el inconsciente colectivo de cada uno de nosotros. También recordemos que dentro de lo que decía Hammer, la medicina germánica, para entender también este concepto, él asociaba dentro de lo que es el cerebro, la cinta de Hammer, que las manchas que aparecían del lado derecho, por eso le llamó el cerebro derecho el cerebro masculino, las manchas que aparecían allí correspondían a enfermedades correspondientes a el cerebro masculino, mientras que las manchas que aparecían del lado izquierdo correspondían al cerebro femenino. Pero ¿qué pasaba? También había hombres que presentaban manchas del lado izquierdo y lo que en la medicina germánica se le llama un pad interhemisférico. ¿Qué significa esto? Que cuando yo soy hombre pero necesito tener por solamente un instinto de supervivencia, voy a hacer un pad interhemisférico y me voy a vascularizar a femenino para poder sobrevivir y viceversa. Una mujer que tiene que sobrevivir podrá vascularizarse a masculino para alcanzar ciertos objetivos en su vida y puede manifestar una sintomatología que pertenece al cerebro derecho, que es el cerebro masculino. Podría hablar mucho de aquí, no me voy a atender, pero es como que, por ejemplo, la dirección, las normas, esto también pertenece al arquetipo paterno y materno, el saber decir que no, todo esto tiene una energía masculina, ¿bien? Algunos dirán, no, pero la mujer puede... No estoy hablando de mujer u hombre, lo repito para que quede bien claro. Entonces,
Como digo, ciertas cosas, por ejemplo, nosotros vemos si tú ves las personas o las mujeres biológicamente que dirigen un país como Margaret Thatcher, del Fondo Monetario, tienen una energía masculina muy presente. ¿Bien? Entonces, aquí no estamos hablando de que todas esas mujeres evidentemente son muy capaces y pueden desarrollar esa tarea mejor que cualquier hombre, sin lugar a duda. Pero aquí estamos hablando de que están utilizando para esa dirección, para dirigir, para imponer una energía masculina. Vamos a ir a algunas preguntas, a ver si tienen algunas preguntas por aquí, en qué hora estamos. Hoy será un poquito más corto, interesante, la lateralidad, Egli, lateralidad, allí Martín, exactamente, la lateralidad es importante verla para lo que decía, para ciertas... Y si es ambidiestra, bueno, en realidad nosotros nacemos con una lateralidad. Tú puedes después desarrollar utilización de un Marcela, licenciada Marcela. Tú puedes utilizar después ambas manos, ¿no? Para hacer las cosas. Pero si hacemos ciertos ejercicios de lateralidad, muy probablemente esos ejercicios estén hacia la diestra o hacia la zurda. Por lo tanto, como dije, podemos poner las dos manos así y tenemos que levantar una de las dos manos. La primera mano que levantamos es nuestra lateralidad biológica. O si nos empujan, el primer paso que damos hacia adelante es nuestra lateralidad biológica. O si vamos a enhebrar una aguja, esto, la que la sostengo y el hilo sostiene la mano hábil. Y en este caso hablaría también del concepto de la lateralidad. Hijo varón, hija no. No entiendo esto, Alexia, que me querés preguntar. Aquí, hija varón, lateralidad. Vale, entonces vamos a ir a una ronda de preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea en todo esto que estoy tratando de transmitirles? La idea es que nosotros podamos movernos en esas lateralidades siendo conscientes en nuestra vida que tenemos esta energía y hay pensamientos que son pensamientos, actividades, hobbies, deportes que son principalmente de energía masculina y hay ideas, deportes, hobbies, profesiones que tienen que ver más con la energía masculina. ¿Bien? Independientemente de la persona que lo desarrolle, si es un hombre o una mujer, ¿vale? Entonces, vemos muchas veces en el fútbol, que es mucho de contacto, por ejemplo, las mujeres que juegan al fútbol tienen una energía masculina porque hay contacto. Esto es típico del arquetipo masculino. No estoy hablando de que es tipo del hombre, no, es típico del arquetipo masculino. Por ejemplo, un diseñador de moda, un modisto tiene una energía que es muy femenina. ¿Bien? No digo que no pueda desarrollar un hombre esta tarea, todo lo contrario, pero está utilizando una energía, el arte está relacionado principalmente a la energía femenina, a la seducción. Por ejemplo, un ejemplo más de llevadero al día a día. Si yo quiero vender algo, es decir, quiero conseguir que me den algo, que me compren, tendré que utilizar una energía femenina de seducción para poder convencer en este caso. Si quiero imponer algo o si quiero dar algo, tendré que utilizar, por el contrario, esta energía masculina. A ver si tenemos alguna pregunta. Gran aprendizaje como siempre. Gracias, Allí Martín. ¿Qué significa extirpación de mama derecha? Bueno, la extirpación no significa nada lo que es la extirpación, ¿no? Es decir, aquí han decidido a nivel médico, supongo, una extirpación de una mama derecha. Pero vuelvo a insistir, si la mama es una mama derecha y la mujer es diestra, quiere decir que el conflicto en su mama derecha pudo haber sido un conflicto emocional vivido con su pareja, con sus padres o con sus hermanos, con un conflicto ampliado, como se le llama, un nido ampliado. Y si la mujer es diestra y lo tiene en la mama, le amputaron la mama derecha, tiene que ir buscar en este conflicto relacionado a pareja, hermanos o padres. Por el contrario, si es una mujer diestra y tiene el cáncer en la mama izquierda, estamos hablando con un conflicto con el hijo.
real o simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que para una mujer su perro puede representar su hijo. Es metafórico, para el inconsciente es metafórico. Y viceversa. Por lo tanto, acá no estamos hablando de qué significa una extirpación de mama, como dice allí Martín, sino que estamos hablando del conflicto emocional. Es decir, esa persona ha vivido una situación que ha superado los umbrales de tolerancia y por los procesos de conversión ha generado una sintomatología. ¿Bien? Desorden hormonal. Bien, el desorden hormonal también corresponde a esta parte que estaba diciendo, a esta necesidad de utilizar esta energía masculina o femenina. Gracias por tu respuesta, Orden. Entonces, cuando yo tengo un desorden hormonal, aquí está hablando de este concepto de femenidad. Bien, ahí hay muchos conflictos o síntomas o enfermedades relacionados a la femenidad, ¿no? Al tener hijos o no, o a lo que para el inconsciente colectivo de todos los seres humanos tenemos asignado como el concepto de que una mujer está asociado con esta energía femenina, pero no es así, porque vuelvo a insistir, todos como seres humanos tenemos esta energía masculina y esta energía femenina. Sí, el conflicto, gracias, exacto, el conflicto no es Bien, entonces, por ejemplo, en el proyecto sentido gestacional, si nosotros, como yo soy padre y con mi mujer queremos tener un hijo, pero nace una hija, curiosamente, por un instinto de supervivencia inconsciente, esa niña generará una energía masculina muy presente para obedecer inconscientemente ese deseo de sus padres. ¿Qué es lo que pasará o cómo se podrá manifestar en su edad adulta? Que estará chocando, ya que tiene una energía masculina muy presente, podrá estar chocando con otra persona, ya sea hombre o mujer, lo que sea su pareja, que también pueda tener una energía masculina. Es decir, al final, estas dos cosas, como decía el principio del Kybalión, si tú quieres anular una de las dos polaridades, tienes que optar por la otra polaridad. Si yo tengo una energía masculina, independientemente que sea hombre o mujer, y mi pareja tiene una energía masculina, esto es guerra, esto es fricción. Sin embargo, si las dos personas, en este caso, por el contrario, tienen una energía femenina, pueden no atraerse porque al final los mismos polos se terminan repeliendo. Por lo tanto, este yin y el yang son partes de estas dos complementariedades que cohabitan en la misma persona. Más preguntas que tengamos por aquí, porque hoy terminaremos, como dije, un poquito, 5 minutos, nos quedan 5 minutos de lo que es habitualmente. Más preguntas que quieran realizar. Entonces, en definitiva, lo que estamos hablando aquí es de poder. El trayecto de la sanación, cuando hablamos del trayecto de la sanación en la psicosomática clínica, consiste en hacer un diagnóstico, que esto pertenece a la energía masculina, es decir, comprender el intelecto, el diagnóstico pertenece a la energía masculina, pero después la persona para sanar tendrá que utilizar esa energía femenina. ¿Cuál es la energía femenina? Luego de que yo utilicé el intelecto y la mente para comprender que es parte de la energía masculina, después lo integro, tomo conciencia, acepto, perdono y suelto. Todo esto, el aceptar, el perdonar, el tomar conciencia, el integrarlo, pertenece a la energía femenina. Y luego, en la tercera etapa de esta sanación, utilizando la energía masculina, me permite actuar ahora en plena conciencia, ya que la acción también pertenece a la energía masculina. ¿Bien? Ven que comprenderlo intelectualmente requiere poner de mí una energía masculina. Luego, el soltar, el perdonar, el integrarlo pertenece a una energía femenina, y el pasar a la acción y hacer todo lo contrario a lo que venía haciendo pertenece a una energía masculina. Sería masculina, femenina, masculina. Entonces, cuando nosotros queremos sanar, tenemos que pasar por este trayecto de emplear esa energía masculina y esa energía femenina. Cuando una persona, por ejemplo, no quiere integrar su parte femenina y su parte masculina, ¿qué es lo que está utilizando? Principalmente está utilizando su energía masculina. Y aquí tendríamos que utilizar herramientas o técnicas que son principalmente con una energía femenina, que son la hipnosis, la relajación. Esto pertenece a una energía femenina. Más preguntas que tengan por aquí. Excelente explicación. Gracias, Marcela.
Bien, entonces, en definitiva, tomar conciencia que todos nosotros como seres humanos, independientemente de nuestra sexualidad, independientemente de lo que seamos hombre, mujer, gay, lesbiana, transexual, heterosexual o lo que fuera, todos tenemos este concepto del yin y el yang y estas dos polaridades integradas en nosotros. La idea es poder utilizarlas conscientemente, sin esas creencias que me dicen que esto es masculino, esto es femenino o no sé qué, esas creencias me impiden actuar dentro de esa polaridad y evidentemente llegaré y encontraré conflictos en mi vida que no me permitirán alcanzar los objetivos que me esté proponiendo porque me estoy manteniendo en una polaridad. Cuando una persona siempre tiene que dar pero nunca recibe, hay un conflicto. Cuando una persona siempre tiene que recibir y nunca da, hay un conflicto. Y así sucesivamente. Entonces, como decía anteriormente, hoy en día estamos queriendo defender muchos conceptos a nivel culturales, pero curiosamente estamos defendiendo conceptos que intrínsecamente en su idea, para defenderlos tenemos que utilizar una polaridad totalmente diferente. Espero que se quede claro este concepto, ya que aquí no estamos hablando ni de feminismo, ni machismo, ni nada por el estilo. Bueno, no mucho más, gente, por el día de hoy en el directo. Recordar que, bueno, que todavía quedan unas plazas para el curso de psicosomática de este fin de semana, en el cual hablaremos de cómo entender, de cómo enfermamos a través de nuestras experiencias, cómo leer un árbol genealógico, cómo entender de quién heredamos ciertas sintomatologías físicas, psíquicas o comportamentales. Así que este vídeo, como siempre, quedará grabado en mi canal de Instagram y espero verlos y verlas la siguiente semana. Así que durante esta semana los y las invito a utilizar vuestra energía masculina y vuestra energía femenina dependiendo de la situación en la que se encuentren para poder conseguir todos los objetivos que se propongan. Así que gracias a todos y a todas por estar allí y nos vemos el próximo miércoles o nos seguimos en las redes sociales. Chau, chau.